¿Cómo están? La extrapolación de Richardson. Integrantes: Eric Dávalos, Rodrigo Lazo. Extrapolación. Para entender acerca de lo que es la extrapolación, tenemos la siguiente definición, que nos dice que la extrapolación es la deducción del valor de una variable en una magnitud a partir de otros valores no incluidos en dicha magnitud. Para lo cual veremos cuál es la aplicación en la vida cotidiana, cómo se podría aplicar esta extrapolación. Se puede ver la siguiente imagen en la cual se plantea el siguiente criterio. Se desea estimar. Para ello se menciona el siguiente criterio. Se desea saber cuál será el crecimiento poblacional de un país el próximo año. Como podemos ver, aquí claramente se puede aplicar lo que es una extrapolación, y esto se podría resolver a través de métodos de extrapolación. Apliquemos este criterio en otro ejemplo. Nos dice, se desea saber cuál será el monto en ganancias de una empresa en los próximos meses de este año. Como podemos ver que este año aún no concluye, entonces se puede deducir que existirán algunos datos extrapolantes que nos darán como resultado acerca de cuál será las ganancias o cuál será el incremento en este año, o cómo no también puede ser las ganancias, pueden ser un decrecimiento al transcurso de este año. Por ello es importante la aplicación de este método. Siguiendo con la explicación, tenemos la extrapolación de Richardson. Bueno, ¿por qué se aplican este tipo de métodos? Este tipo de métodos es aplicable porque no existen métodos analíticos que resuelvan este tipo de ejercicios que tienen una gran complejidad. Por ello existen los métodos a resolver en base a estos criterios. Bueno, ¿qué nos dice la extrapolación de Richardson? Nos dice que es un método general que permite reducir el error en reglas cuyo término de error se puede expresar como una serie de potencias de un parámetro pequeño. Este tipo de métodos es aplicable en derivadas, en integrales y en la resolución numérica de ecuaciones diferenciales. Cabe destacar que la extrapolación de Richardson es un método que tiene un menor error de aproximación. Entonces es uno de los métodos que el error porcentual es muy pequeña. Entonces por ello la aplicación de este método. Descripción de este método. ¿Qué nos dice acerca de este método? Nos dice que sirve para generar resultados de gran exactitud cuando se usan fórmulas de bajo orden. También se dice que puede aplicarse siempre que sepamos que el método de aproximación tiene un término de error de una forma previsible. También nos dice que encuentra un modo de combinar las aproximaciones imprecisas para producir fórmulas con un error de truncamiento de orden superior. Entonces, para la resolución de este método se plantea las siguientes ecuaciones. Entonces, como principal ecuación tenemos que a partir de la integración de Rho-Beer se calcula la siguiente fórmula a través de artificios matemáticos. Entonces, como podemos ver, nos dice que y como la función aproximante es igual a 4/3 de la función en h2 menos y en la función y de h1. ¿Cuáles son las funciones en diferencias divididas?
Entonces para ello también se plantean las siguientes ecuaciones. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos las siguientes ecuaciones de diferencias divididas. Entonces esto ya procederemos a ver en dónde se aplica. Cabe destacar que estas son en función, estas h y estas h de aquí son los pasos, el paso que se aplicará para la resolución de un ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Cómo nos dice? Dada la siguiente función, la función que podemos observar, se desea estimar el decaimiento aproximado de un producto con los siguientes datos conocidos o datos necesarios que es para resolver este tipo de problemas. Empleando el tamaño de paso H1 igual a 0,5. Empleando un tamaño que sería de H,5. Bueno, aquí tenemos los datos necesarios o los datos conocidos, que es en HI-1 tiene un dato de 0, en HI-2 tiene un dato de 0,2, perdón. En HI tiene un dato de 0,4, en HI más 1 un dato de 0,7, en HI más 2 un dato de 1,2. Cabe destacar que para la resolución de estos ejercicios existe también un tamaño de paso 2. Entonces no se conoce en este caso el tamaño de paso 2, pero realizando el siguiente artificio se puede generar el tamaño de paso 2, que es esencial para resolver este tipo de ejercicios. En este caso se hace que el H1 se divide para 2 y se obtiene el paso 2. Bueno, siguiendo con la explicación, vemos que aquí está la función que nos planteó y acá están los datos conocidos o los datos necesarios. Entonces lo que procedemos a hacer es que aquellos datos que están aquí ingresamos en la función. En este caso 0, 0,2, 0,4, 0,7 y 1,2. Dándonos como resultado lo siguiente. En esta función 2,2, en la siguiente función 2,41232, en la siguiente función 2,41792, en la siguiente función 2,02402 y en el último dato nos da el resultado de 0,81472. Continuando, tenemos las siguientes dos ecuaciones. Entonces estas ecuaciones de diferencias divididas, lo que procederemos a hacer es reemplazar los datos ya conocidos en las siguientes fórmulas. Entonces, como tenemos aquí el x sub i más 2 y el x sub i menos 2 como dato aquí, menos 1.2 y acá como dato 0, entonces procedemos a ingresar los datos en mi función con el paso que hemos visto que nos planteó, que es de 0,5, arrojándonos un resultado de menos 1.385. De igual manera procedemos a resolver en la segunda ecuación. Aquí cabe destacar que el paso ya va a ser de 0,25. Resolviendo esta ecuación, tenemos como dato el menos 0.7878. Reemplazando en la ecuación principal, tenemos que reemplazamos el H2 como el H1, sus datos ya vistos anteriormente, nos da como resultado aproximante de menos 1.5840. Eso es el dato que nos pidió el ejercicio. Continuando, tenemos la implementación de un algoritmo para resolver este tipo de ejercicios de extrapolación. Entonces tenemos como primer punto el ingreso de la función en mi método principal. En este caso se va a llamar función. Después vamos a la función. En este caso ingresaremos los datos que son necesarios para resolver este tipo de ejercicios. En este caso tenemos el ingreso de dato de xy, en este caso es el punto de evaluar,
Entonces evaluamos en un bucle los 5 datos que ya anteriormente hemos visto que son datos conocidos. Por consiguiente, también ingresamos el tamaño de paso que va a tener la función. En este caso tenemos el tamaño de paso que va a ser h1. Para conseguir el paso 2, entonces lo que procedemos a hacer es dividir el paso 1 sobre 2. Y por consiguiente aplicamos las fórmulas de diferencias divididas. En este caso sería I1 y 2. Calculando, tenemos que en H1 y en H2 tienen las respectivas ecuaciones que ya anteriormente hemos visto, los cuales arrojarán un resultado en las que ese resultado serán recibidos por la función principal o la ecuación principal de la extrapolación de Richardson. En este caso le hemos asignado Rich, en la cual tiene la función que está en la ecuación, y esa ecuación tiene sus datos ya arrojados por las ecuaciones de diferencias divididas. En este caso ya tenemos ya acoplada ya la ecuación, y por consiguiente último imprimimos el resultado. Como último tenemos la conclusión acerca de este tema. Entonces, ¿qué se dice? La extrapolación de Richardson es un método numérico que sirve para resolver derivadas o integrales dándole mejora a un error mínimo porcentual. Es menester decir que las integrales se podrían resolver por otros métodos. Es eficaz hacer uso de otros métodos como es la regla de Simpson o la regla de los trapecios. Gracias por su atención.